Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos a este curso de Tesaloa. No sé si lo pronuncio bien, pero no estoy en España, estoy en Bogotá. Con esto del virus hace tiempo que no he podido ir a España. Muchas ganas tengo, pero todavía no he podido regresar. Bienvenidos y muchas gracias a Tesaloa por la invitación. Y bueno, vamos a intentar, voy a compartir pantalla. No sé desde dónde nos están viendo, Fernando. Tenemos de diferentes partes de Latinoamérica, la gran parte está en México. Muy bien. Bueno, pues bienvenido a Latinoamérica y especialmente México. No sé si hay alguien de Bogotá, de aquí de Colombia. También mucho cariño y bienvenidos. Bueno, me pidió Mario, el director de Tesaloa, me pidió que hiciera una charla de presentación sobre lo que es el flujo de trabajo OpenBIM y una introducción al Lean Project Management. Pues un poquito para que vierais cuál es el alcance del curso y qué es lo que se quiere lograr, un poquito de una manera genérica. Esta presentación viene a ser de 1 hora y media aproximadamente, espero que no sea muy tediosa. No sé si alguno lo ha visto ya, en cuyo caso lo disculpo. Yo soy José Luis Pons, soy arquitecto e ingeniero de edificación con un doctorado en arquitectura y una maestría en matemáticas. Soy principalmente profesor de la Universidad de los Andes, desde donde hemos desarrollado Plexos Project, que es una aplicación que pone en valor todo el desarrollo BIM que se desarrolla en los diseños, pero después de los diseños pasan cosas en el flujo de la construcción. Y esas cosas que pasan, pues es las que afrontamos con Plexos, como a partir del diseño construimos, controlamos y entregamos con calidad un determinado producto. La presentación, a ver si me deja pasar. Sí, se compone, vamos a hacer una pequeñita, brevísima presentación de lo que es Plexos Project, ¿vale? Un poquito, os pasaremos unas licencias educativas para que podáis trabajar mientras dura el curso. Trataremos unos conceptos bien básicos que desarrollaréis en mucha más profundidad a lo largo de la maestría. ¿Cuál es el concepto de gestionar modelos BIM? Conceptos fundamentales, que es la federación de modelos y cómo se debe trabajar en un Common Data Environment, que para que os hagáis una idea es algo así como un Dropbox para, para proyectos colaborativos BIM, que nos permite colaborar de una manera inteligente. Unos conceptos también muy breves, muy rápido de lo que es Lean Project Planning, que es las Planner System, y Virtual Design and Construction, diseño y construcción virtual. Veremos unos conceptos básicos de producción, conceptos de flujo de producción, ritmo de producción y armonía. Y quizá terminaremos con un poquito de explicaros qué es una programación 4D, qué es una programación 5D y qué es un control visual o virtual del proyecto. Bueno, Plexos es una herramienta, no surgió como tal, como una herramienta, sino que fue un proyecto de investigación básico. Cuando hablamos de proyectos de investigación básica, es investigación que a priori no tienes muy claro cuál es la utilidad que le vas a dar, ¿no? Salvo crear conocimiento y publicar papers. Pero nos dimos cuenta que los avances que estábamos haciendo en programación de proyectos eran muy útiles y podríamos complementarlo con integración BIM, integrándolo en un flujo de trabajo BIM. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar lo que era la estructura básica de Plexos, a partir de un desarrollo que yo ya hice anteriormente en la Politécnica de Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, de mi alma mater. Y bueno, el resultado fue este. Y actualmente es un producto comercial que estamos que estamos gestionando desde una startup con la Universidad de los Andes. Podríamos decir que Plexos tiene 3 zonas. La zona de la izquierda, que es la base de datos, toda esta zonita de aquí de la izquierda que está remarcadita, pues todo esto de aquí es la base de datos, porque realmente Plexos es un gestor de base de datos de información de presupuestos y de elementos BIM.
y lo que hace es unirlos de una forma armoniosa para que toda esa información tenga coherencia. Pues tenemos lo que es el árbol de objetos BIM, las ubicaciones, porque las cosas, las actividades, los elementos, pues tienen una ubicación espacial, y los recursos, porque los proyectos pues tienen unos presupuestos, ¿verdad? Y esos presupuestos hay que sacarlos adelante. Y con estos recursos haremos los presupuestos. Tenemos una zona central, que a mí me gusta decir que es diferentes formas de ver esa base de datos. Esta base de datos la podemos ver con un diagrama de Gantt clásico, con unas líneas de balance o unas líneas de flujo, que sería más correcto, con un grafo de proyecto, que esto es un concepto más matemático de teoría de grafos, pero bueno, es una manera muy sencilla y muy intuitiva de comprender un proyecto. La WS o la EDT, que se conoce también en castellano, en español, la estructura de descomposición de los trabajos, el presupuesto restante y el control por medio del valor ganado. Pero aquí nosotros hacemos una aportación, y es que ese control no solamente es cuantitativo, sino que es visual. Nosotros vemos el avance de los diferentes controles comparados con la línea base de una forma visual. Y, por supuesto, los histogramas de recursos, cómo se consumen los recursos a lo largo del tiempo, que es esta parte de aquí que está naranjita. Cuando nosotros vemos una cosa naranjita, en naranja quiere decir que está oculto, y esto es un deslizador que nosotros lo movemos arriba o abajo para ocultar o mostrar. Tenemos las curvas de valor ganado y, por supuesto, el modelo 3D, que lo tenemos aquí. Y esta parte de aquí de la derecha son los detalles. Es decir, aquello que tenemos seleccionado aquí es lo que nosotros vemos aquí. Base de datos, diferentes formas de visualización y detalle de aquellos que estamos visualizando. Hay una excepción, y es que cuando nosotros seleccionamos un elemento BIM, aquí el detalle lo vemos aquí en el árbol de elementos BIM. Como menús, tiene muy poquitos menús y además son muy intuitivos. Ir al inicio del proyecto, ir al final del proyecto, ir a la actividad seleccionada, imprimir, como veréis, es muy sencillito. Y porque todo lo demás está como menús contextuales, no tiene menús típicos de un software normal. Es todo muy sencillo. Es un software muy completo, muy robusto, pero es muy sencillo de manejar. Y está disponible en 4 idiomas. Lo estamos desarrollando en alemán, francés e italiano, pero como que lo tenemos un poquito parado por ahora. Vamos a ver unos conceptos bien básicos. Yo cuando hablo de BIM o tengo que dar una charla introductoria de BIM, a mí siempre me gusta poner esta imagen del iceberg, ¿verdad? Nosotros, pues ya desde que íbamos al colegio de pequeñitos, sabemos que el 10% de lo que se ve de un iceberg está arriba y el 90% está abajo. Algo parecido es lo que pasa con BIM. Nosotros cuando vemos BIM, vemos un modelo en 3D. Si tecleamos BIM en Google, pues nos aparece un modelo en 3D, nos aparece esa visualización, esos renders maravillosos con personas caminando, conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, tan interesantes, muchas herramientas de software, muchas máquinas diseñadas específicamente para lo que es BIM. En resumen, tecnología. Pero esta tecnología no es todo. Tenemos un 90% que está subyacente y que es realmente lo importante de BIM. Ese BIM oculto, podríamos decir que es la información y su gestión. ¿Vale? Claro, la información y su gestión es muy compleja y al mismo tiempo muy sencilla, pero necesitamos tener unos ciertos conocimientos sobre lo que son los estándares internacionales o nacionales o locales sobre clasificación de elementos, lo que son guías, lo que son protocolos, conceptos tan usados y tan poco realizados, que es la colaboración, la cooperación, conceptos de cómo trabajar en un Common Data Environment, la interoperabilidad entre diferentes agentes, cómo nosotros conseguimos gestionar esa información que generan los diferentes agentes para que ese flujo de información no se rompa, eso que se llama interoperabilidad. Para eso tenemos que diseñar procesos, necesitamos diseñar estrategias, necesitamos diseñar un flujo de trabajo, necesitamos gestionar el conocimiento que se desarrolla dentro de los proyectos y, por supuesto, dentro de la organización. BIM es un repositorio de información y puede ser un elemento utilísimo para esa gestión de conocimiento de las organizaciones.
nos sirve para aplicar principios de mejora continua y de calidad, nos permite hacer programaciones virtuales, que quizá 4D es un acrónimo muy poco logrado, pero sí lograr programaciones en 4 dimensiones, programaciones virtuales, que nosotros veamos de forma virtual cómo se va a ejecutar el proyecto a partir de esa programación que hemos hecho, cómo nosotros podemos visualizar el presupuesto, todo eso relacionado con la programación y con el modelo BIM, de tal manera que si a lo largo de todo el proceso se produce un cambio en el modelo BIM, ese cambio se ve automáticamente reflejado en la programación y en el presupuesto. Cómo nosotros hacemos esto realista, es decir, que cómo todo ese proceso de construcción, de diseño que hemos hecho en las oficinas, lo aterrizamos a lo que es el proceso constructivo a pie de obra, ese virtual design and construction, es decir, no solamente hablar de diseño virtual, sino de construcción virtual, anticipándonos a lo que va a suceder en un futuro. Para eso hacemos mucho énfasis en lo que es el Lean Project Planning, como herramienta más, como metodología más relevante para la gestión de proyectos de construcción, y luego lo que es el Lean Costing. Básicamente es un cambio cultural de cómo hacer las cosas en la construcción. Siempre se habla de dimensiones BIM. Normalmente la gente se queda aquí en lo que es 3 dimensiones, lo que es la representación de los objetos. Pero bueno, tenemos esa 4ª dimensión que hemos visto antes, que le añadimos el tiempo. La 5ª dimensión, cuando además le añadimos los costes. Y luego, pues, tenemos una dimensión que a mí me parece espectacular, muy poco desarrollada, que es la seguridad y salud laboral. Cómo nosotros podemos incorporar en nuestros diseños, en nuestros procesos constructivos, tener en cuenta todo lo que es esa seguridad y salud laboral para mantener la integridad física de nuestros operarios. Lo primero que hemos de preguntarnos cuando empezamos en el mundo BIM es ¿para qué? A mí me ha pasado muchísimo en las empresas, cuando yo entro en una empresa, que me dicen, no, queremos hacer BIM o estamos haciendo BIM, y entonces entras y te das cuenta que lo que están haciendo es dibujar. No están construyendo de forma virtual, están dibujando, solamente que en vez de dibujar en 2 dimensiones como se dibuja en AutoCAD tradicionalmente, se dibuja en 3 dimensiones, pero no es BIM. Eso no deja de ser más que dibujar de una forma diferente. ¿Para qué queremos BIM? BIM, os vuelvo a recordar, es una cuestión de información. Esa información la tenemos de forma tridimensional, pero la tenemos de forma tridimensional porque la construcción es tridimensional, los elementos son tridimensionales y es mucho más fácil diseñar y conceptualizar en 3 dimensiones, pero no deja de ser más que dibujar de forma tridimensional. Hacer BIM es gestionar información, gestionar procesos y que esa información sea coherente a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué queremos BIM? Una organización, ¿para qué quiere BIM? Si la quiere para dibujar de forma virtual en 3 dimensiones, fantástico, pero entonces no está haciendo BIM, está dibujando. Tenemos que ver si queremos hacer evaluaciones sostenibles, si queremos hacer análisis energéticos, si queremos hacer análisis de iluminación, análisis estructurales, si queremos hacer coordinación 3D, si queremos hacer diseñar sistemas de construcción, fabricación digital, planificación y control en 3D. Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero obtener? Y para una vez sepa qué es lo que quiero hacer con mi implementación BIM, es qué tipo de información tengo que hacer uso, tengo que generar y tengo que distribuir a lo largo de toda la cadena de valor. Para esto existen diferentes políticas, ¿vale? Estas políticas se organizan en guías, protocolos y mandatos. Las guías son documentos descriptivos y opcionales que normalmente están desarrolladas por universidades y que son muy útiles, están sacadas desde el conocimiento que se desarrolla en las universidades, pero no son obligatorias, son simplemente descriptivas y opcionales, pero muy útiles. Luego están los mandatos. Estos mandatos sí que son prescriptivos, es decir, de obligado cumplimiento, e impuestos por una autoridad competente, es decir, una alcaldía, una gobernación, una comunidad autónoma, un estado, pues realiza unos reglamentos que son de obligado cumplimiento.
para los proyectos dentro de ese ámbito de la autoridad. Y luego tenemos los protocolos. Los protocolos son prescriptivos y opcionales. Por supuesto, los mandatos pueden hacer uso de los protocolos y nosotros lo que nos vamos a centrar es con los protocolos OpenBIM. Estos protocolos OpenBIM pues son un poquito ese eje conductor que voy a llevar a lo largo de las presentaciones. El primer concepto con el que nos vamos a enfrentar es con el nivel de desarrollo, ¿vale? Es el LOD. Que normalmente la gente, esto es una cosa que también me pasa a mí con las empresas, cuando hablo con las empresas, no, yo es que quiero hacer un proyecto con un LOD 400 o quiero un LOD 500, quiero un proyecto LOD. No, eso no es correcto. El concepto LOD normalmente se asemeja a lo que es el desarrollo gráfico, pero esto no es correcto. El concepto LOD es información. Y es información del elemento, ¿vale? No es información de proyecto. Nosotros podemos hablar de nivel de desarrollo de informaciones, que más correctamente sería nivel de información que tienen los elementos, nivel de información de elementos, nunca de proyecto. Si nosotros queremos hablar de nivel de desarrollo gráfico, es el GI, y ese GI va desde G0 hasta G3. Y es muy importante diferenciarlo. Quizá esto viene de la norma británica, de la British Standard. Hoy día ya todo esto está un poquito más en desuso, sobre todo con el nacimiento de la ISO 19650, que me imagino que os van a hacer mucho énfasis a lo largo de toda la maestría. La ISO 19650 se sigue desarrollando, esto se desarrolla a partir de la norma británica y distingue claramente los dos conceptos, lo que es el nivel de geometría, ¿vale? Este nivel de geometría y el nivel de información, y lo llama claramente nivel de información. ¿Cuál es el nivel de geometría? Pues el nivel básico, que simplemente es una cajita, algo que hemos visto aquí, un nivel básico, ¿vale? Un nivel medio, que es una simplificación de la apariencia real, podríamos decir que es este nivel, ¿vale? Y luego tenemos un nivel detallado. Hay que tener mucho cuidado con esto porque un proyecto bien modelado no es un proyecto muy modelado, ¿vale? No es lo mismo bien que muy, ¿vale? Normalmente el muy es sinónimo de mal, ¿vale? Un proyecto muy bien modelado suele estar en un nivel G2 como mucho. Este nivel de información es muy interesante como lo trata el ECOB. El ECOB es el estándar catalán. Es muy interesante. Os recomiendo su lectura. De hecho, yo creo que debería ser ejemplo para diferentes desarrollos aquí en Latinoamérica. Pues tenemos aquí el nivel de información 1, que es a nivel de proyecto básico, es decir, nosotros a un nivel de desarrollo de proyecto básico podemos conceptualizar o podemos añadir un determinado nivel de información. A medida que nosotros desarrollamos ese proyecto de ejecución, ese proyecto para construir, ese proyecto to build, lo que hacemos es añadir la información a ese proyecto que teníamos anteriormente. Es decir, lo que hacemos es añadir información. A medida que nosotros vamos construyendo, as build, le vamos añadiendo información, es más información. Y para operación y mantenimiento le vuelvo a añadir información. Fijaros cómo es un proceso de desarrollo, de conceptualización, proyecto ejecutivo, construcción y operación y mantenimiento. Y en función de para qué quiero utilizar BIM, ese para qué, yo desarrollaré ese nivel de información a mayor o menor profundidad. Pero volvemos a lo mismo. Os recuerdo que no es un nivel de información a nivel de proyecto. Se tiene que desarrollar a nivel de elementos constructivos. Esto, fijaros cómo realmente sigue muy claramente este proceso constructivo, lo que es la cadena de valor. Y esa gestión de información, esa añadir información, ¿de dónde viene? Pues cuando yo desde proyecto básico añado información es porque alguien que está desarrollando el proyecto ejecutivo me está pidiendo información, es decir, está haciendo un requerimiento y ante ese requerimiento se responde con información, ¿vale? Entonces, fijaros cómo tenemos unos requerimientos de información, tenemos una entrega de información, pero claro,
todo eso tiene que continuar a lo largo de todo el flujo de valor de la construcción, para lo cual necesitamos garantizar la interoperabilidad de la información, es decir, que toda la información sea coherente y que esté estructurada. Tradicionalmente se han hecho uso, esto también es herencia de la British Standard, se ha hecho uso de unos conceptos que son los requerimientos del empleador, es decir, la empresa, el organismo público, cuáles son los requerimientos de información que tiene ese organismo público, cuál es el uso que le va a dar y a partir de ese uso, qué información requiere. A partir de ese requerimiento de información se hace un plan de implementación BIM. Ese plan de implementación BIM normalmente se establece a nivel organizacional y es cómo la empresa que va a desarrollar los proyectos va a implementar BIM. Es una planeación estratégica. Y entonces aquí lo que se plantea son varios objetivos, es decir, ¿con qué recursos cuento? Recursos humanos y recursos tecnológicos, recursos de software, recursos de hardware. ¿Vale? ¿Qué recursos tengo? Recursos físicos. Luego tenemos otro tipo de planteamiento. ¿Qué tipo de sistema de gestión de información vamos a utilizar? ¿Vale? Recordar que todo esto es un mundo de información y esa información hay que gestionarla. ¿Cómo vamos a gestionar esa información? Otro concepto muy importante, ¿cuál va a ser mi nivel de desarrollo, verdad? Porque yo tengo aquí el tiempo y tengo aquí el nivel de madurez que yo quiero alcanzar. Pues yo me voy a crear unos objetivos de madurez en determinado instante temporal. ¿Cuándo quiero alcanzar ese nivel de madurez? Porque, claro, no me voy a plantear un nivel de madurez determinado, sino que tengo que ir pasito a pasito, ¿vale? Y cada uno de esos pasitos es, yo quiero alcanzar este nivel en esta fecha, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderlo alcanzar? Una vez yo tengo desarrollada esa estrategia BIM, que esa estrategia BIM se llama el plan de implementación BIM, el BIP, lo que hago es aterrizar ese BIP a nivel de proyecto. Claro, yo me defino la estrategia, pero esa estrategia de implementación la tengo que aterrizar luego en los proyectos. No todos los proyectos son iguales, con lo cual tengo que especificar a nivel de proyecto un documento en el que se especifique, que sea consensuado, que eso es una cosa que la gente olvida con muchísima facilidad, que el BEP tiene que ser transparente. Y el primer concepto de transparencia es que se tiene que desarrollar de forma colaborativa. No sirve de nada hacer un BEP yo en mi oficina y colgarlo al CDE. Nadie lo va a leer. Sin embargo, si eso se desarrolla de una forma colaborativa y conjunta, ese BIP será asumido por todos. Para que lo entendáis un poquito mejor, este es el BIP, ¿verdad? El BIP es esa piedra angular, esa planeación estratégica que yo voy a seguir a lo largo de todo mi desarrollo como organización, y el BEP es mi desarrollo, mi plan de ejecución para cada uno de los proyectos, para el proyecto 1, para el proyecto 2, para el proyecto 3. Entonces yo desarrollaré uno específico para cada uno de ellos. Todo esto ha sido como evolucionado ya por la ISO 19650, cada vez está más claro que BIM es información, información, información y constructibilidad, ¿vale? Pero eso debería ser algo obvio, ¿verdad? Que un proyecto debe ser desde el punto de vista de constructibilidad correcto, algo que normalmente no se cumple. Pero bueno, eso quizá lo veremos un poquito más adelante. Mirad lo que nos plantea la norma ISO. Nos dice que tenemos unas fases de desarrollo en el proyecto y tenemos unos requisitos de información y tenemos unos entregables de información, ¿vale? Requisitos y entregables. Me están llamando. Requisitos y entregables. Constantemente, a lo largo de toda la cadena de valor, estamos recibiendo requisitos de información y estamos haciendo entregables de información. Esa información se puede concebir a diferentes niveles. A nivel de organización, y ese nivel de organización se llama el OIR. Precisamente ya está desarrollado, y ayer lo estuve leyendo, el borrador de la British Standard, de cómo se establece cada uno de estos criterios, de estos niveles de información. El OIR son los requisitos de información a nivel de organización.
Luego tenemos el PIR, que son los requisitos de información del proyecto. El AIR, que son los requisitos de información del activo cuando entra en operación. Y el EIR es cómo todo esto se va a estructurar. Es decir, una cosa es decir qué información necesito a nivel de organización, a nivel de proyecto o a nivel de operación, y otra cosa muy diferente es cómo hago ese intercambio de información, cómo estructuro esa información. Es decir, los requisitos de intercambio de información. Yo me imagino que dentro de poco, aunque esto está siendo ya de una manera muy común siendo utilizado, ya está saliendo la norma que regula cuáles son los pasos que se tiene y los requisitos que cumple cada uno de estos requisitos de información. Para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes agentes, tenemos dos formas. Una vía es lo que se llama interoperabilidad cerrada. La interoperabilidad cerrada es a nivel de fabricante, de software nativo que decimos en el mundo BIM. Software nativo pues, puede ser Autodesk con Revit o puede ser Archicad. Esos dos programas de modelado BIM pues tienen un sistema de interoperabilidad cerrada. ¿Qué significa? Pues que solamente se comunican con archivos generados en la propia plataforma. Claro, a los arquitectos les gusta mucho trabajar con ArchiCAD porque es un programa excelente para modelado arquitectónico, realmente espectacular, muy bueno. Y luego también tenemos Revit. Revit tiene mayor implantación, pero Revit tiene unas ventajas y unos inconvenientes, lo mismo que ArchiCAD. Una de las ventajas que tiene Revit es que tiene un software de desarrollo, tiene un sistema de programación llamado Dynamo, con grasshoppers y cosas de estas, cosas que a los ingenieros les gusta mucho, sobre todo para hacer aplicaciones personalizadas que a los ingenieros nos encanta, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que ArchiCAD con Revit pues no se entiende. Entonces, para eso nace lo que es el OpenBIM, el sistema de interoperabilidad abierta. El sistema de interoperabilidad abierta utiliza un estándar llamado IFC, un estándar de archivos. Es un estándar de archivos desarrollado bajo una estructura XML, pero no muy XML, ¿vale? Es un XML raro. Y que cuesta un poquito de entender. No es un XML al que estamos acostumbrados a abrir y a entender de una manera muy intuitiva. No, es un XML bastante enrevesado, bastante lioso. Es una plataforma neutral, ¿vale? Cualquier software BIM trabaja con un estándar IFC, no está controlado por ningún desarrollador específico, tiene una asociación de fabricantes del software, que es la IAI, que de alguna manera pues define cuáles son los parámetros para que todos trabajen. Se desarrolla en ese XML extraño y sigue un estándar ISO. Es importante entender cómo está estructurado un IFC, un archivo IFC. El archivo IFC corresponde a un proyecto y normalmente el proyecto pues, está formado por uno o por varios edificios. Luego, cada uno de los edificios tiene unos determinados niveles. Cada uno de esos determinados niveles tiene una clase. La clase, por ejemplo, es columna, ¿vale? Columna es una clase, columna cuadrada. Columna redonda es otra clase. Placa de concreto es otra clase. El tipo ya es cuando esa columna cuadrada, que era la clase, ya tiene una determinada dimensión. Columna de 30 por 30 o columna de 30 por 45. Eso es el tipo de columna, pero yo puedo tener varias columnas del mismo tipo, ¿vale? Y entonces ya el elemento individual que pertenece a un determinado tipo, de una determinada clase, en un determinado nivel, de un determinado edificio, de un determinado proyecto, pues esto ya es la columna como tal física que yo voy a tener en el futuro construida. Y luego tengo lo más importante, que son las propiedades, y esas propiedades es donde yo tengo la información. Y las propiedades son inherentes al elemento, al que algunas de ellas pueden pertenecer al tipo o a la clase, ¿vale? Es decir, pueden ser comunes a la clase, pueden ser comunes al tipo o exclusivas del elemento. Esto es como Plexos estructura ese modelo IFC. Recordad que tenemos proyecto, edificio, nivel, clase. Entonces lo tenemos aquí. Tenemos un identificador, que esto viene del software nativo. ¿Vale? Este elemento identificador viene del software nativo.
Con esto establecemos si queremos el elemento visible o no visible, es decir, el ID nativo. Aquí tenemos lo que es la estructura porque vemos aquí el árbol y aquí vemos la descripción de ese ítem. Tenemos el proyecto, este proyecto se llama destimbrado, el edificio se llama defecto building. Tenemos determinados niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Tenemos aquí elementos proxy, tenemos aquí las columnas y los diferentes tipos de columna. Es decir, que esto sería una clase y esto sería el elemento específico. Es decir, ya la columna concreta tiene un nombre desde el software fabricante que es el 10.941. Luego tenemos esta parte central que es importantísima, que es el sistema de clasificación que estamos utilizando para el proyecto. Recordad que después del proceso de diseño tenemos un proceso de construcción, de operación, de mantenimiento, de entrega, de uso, y todo eso tiene que estar muy claro, porque durante el proceso de construcción creemos que solamente construimos, pero contratamos, compramos, vendemos, contabilizamos, pagamos, cobramos, y todo eso tiene que estar muy claro, ¿vale? Esa forma de dejar las cosas claras y que todos hablen un mismo idioma es el sistema de clasificación. El sistema de clasificación, en este caso, está utilizando un sistema uniforme de la versión de 1998 y así como esta columna en el software nativo se llamaba 11.696, esa misma columna se llama en el sistema uniforme 98 se llama B1010-240, ¿vale? Y el nombre del código es columnas CIP, columnas de concreto fundidas in situ. Y este elemento de aquí, importantísimo, que es el Global ID. Este Global ID, ¿por qué es importante? Esto no va a cambiar nunca, ¿vale? Esto nunca cambia. Pero el ID nativo sí que cambia. Si yo elimino una columna, añado una columna, una placa, todos estos ítems se me van a renumerar de una manera loca. Pero, sin embargo, este ítem nunca va a cambiar. Y esto es muy importante, que este ítem nunca va a cambiar, porque a mí me permite, mediante este identificador universal e inequívoco del elemento, es un alfanumérico de 32 bits, es decir, trillones y trillones de posibles de combinaciones, es decir, que nunca ningún otro elemento se va a llamar igual, bueno, ese nunca, con una probabilidad escasísima, es lo que me va a garantizar a mí esa interoperabilidad entre los diferentes programas. No solamente esto, sino este Global ID, ¿vale? No solamente existe el estándar IFC, el estándar IFC es el más común, pero existen muchísimos estándares de interoperabilidad, ¿vale? Normalmente dentro del estándar IFC tenemos la versión 2.3, la versión 4 y la versión 4.1, 4.2 y 4.3. Estas versiones todavía están en fase de desarrollo. Esta es quizá la que está más avanzada, que es la específica para puentes. Se llama la 4.2, es específica para desarrollo de puentes y proyectos lineales. Luego tenemos el estándar BCF, que es un formato de colaboración que podríamos decir algo así como que es un WhatsApp para BIM, ¿vale? Lo que hace es crear mensajes de texto al que le puedo añadir incluso imágenes y todo, para poder interoperar los diferentes agentes, es decir, dentro del propio estándar de trabajo, con un formato internacional para que todos los programas de gestión colaborativa de proyectos se entiendan, se puede utilizar un formato BCF. Luego tenemos el estándar COBIE, que es para mantenimiento, ¿vale? Que básicamente es una hoja de Excel estructurada. Si queremos hacer simulaciones energéticas, utilizamos un GBXML. Si queremos hacer levantamiento de puntos para topografía, utilizamos un LAN XML. Bueno, y muchos más que hay por ahí, en función del problema, del para qué voy a utilizar el proyecto, ese modelado BIM, pues tendré que utilizar un formato u otro. Esto es lo que yo os estaba comentando antes. Y es el flujo de valor, el flujo de información. Porque en BIM, dentro del mundo Lean, siempre hablamos de valor, la cadena de valor. Pero cuando ya aterrizamos a un entorno BIM, esa cadena de valor ya deja de llamarse valor para empezar a llamarse información. En un mundo BIM, la información es el valor. Cuando yo
empiezo un diseño, pues empiezo con un concepto puerta, ¿verdad? Y en un concepto puerta, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué es una puerta? Pues cuando yo estoy dibujando, una puerta no es más que un agujero en una pared. Punto, y no es más. ¿Yo qué puedo decir? Si lo abro hacia la izquierda o si lo abro hacia la derecha. Y no puedo decir nada más. Quizá puedo avanzar más y decir cuál es el ámbito, pero os garantizo que a nivel de conceptualización de proyecto no deja de ser más que una raya y ni siquiera pensamos en cuál es la dimensión de la apertura, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ese proyecto va avanzando, ¿vale? Esto puede ser a nivel de conceptualización, pero a medida que el proyecto va avanzando, pues se va añadiendo información. Es decir, esta puerta, pues ya puedo decir si es de vidrio, si es de madera, si esa puerta tiene un paso de 70, tiene un paso de 80, tiene un paso de 1 metro, si es una puerta a una hoja. Es decir, le voy añadiendo información. Pero una información que tendríamos que decir si para el Departamento de Programación y Presupuestos es válida. Es decir, que Programación y Presupuesto le va a decir a Arquitectura, tengo unos requerimientos de información. ¿Y Arquitectura qué va a hacer? Devolverle información, una información que está requiriendo el Departamento de Programación y Presupuestos. Es decir, que para que Arquitectura tenga que desarrollar adecuadamente su proyecto, le tiene que preguntar a Programación y Presupuestos. ¿Pero qué pasa? Que Programación y Presupuestos tiene por detrás al Departamento de Contratación y el Departamento de Contratación le va a decir, tengo un requerimiento de información y Programación y Presupuestos le tendrá que dar una información coherente con este requerimiento que recibe, ¿vale? Pero luego viene el departamento de compras, ¿vale? Que le vuelve a hacer a contratos un requerimiento y contratos le tiene que devolver información. Fijaros cómo todo es una negociación, requerimientos de información y entrega de información. Este valor que es la información, pues fijaros cómo va fluyendo a lo largo de toda esta cadena de información, que es lo que desde un punto de vista genérico en el mundo del Lean Construction se conoce como la cadena de valor. ¿Cómo funciona el valor a lo largo de toda la cadena? Claro, imaginaros los diferentes agentes. Tenemos aquí arquitectura con sus fases, programación y presupuesto, contratación, compras, construcción, todo lo que son los procesos de construcción y pagos, todos los procesos de control de calidad, todos los procesos de contabilidad, todos los procesos de entrega y operación, todos los procesos de postventa. Todo esto de aquí, si no tenemos unos criterios muy claros de cómo manejar esta información, es un mundo sin Dios. Nadie se entiende con nadie. Unos hablan inglés, otros alemán y otros francés y otros castellano. Y entonces la información se rompe. Para poder garantizar esa continuidad de la información tenemos los estándares de clasificación. Estándares de clasificación hay muchos, os garantizo que hay muchos. Cada país tiene sus estándares de clasificación. Quizás los países más avanzados, en este momento España, gracias al Gubin Class, es un estándar de clasificación muy bueno, que es este de aquí, el Gubin Class. Tenemos los de Finlandia, que tiene varios estándares de clasificación, cada uno para un tipo específico de proyecto. Los alemanes también tienen 3 o 4 estándares de clasificación diferentes en función del tipo de proyecto. Suecia, Holanda. En Estados Unidos tenemos el Uniformat, este Uniformat de Omniclass. Este Uniformat es de 1950 aproximadamente. Tenemos el Uniclass británico. Tenemos el Master Format, que también es otro sistema norteamericano muy bueno, pero completamente diferente, por ejemplo, al de Omniclass. Y tenemos el Gubin Class, que es catalán, que está desarrollado, creo que fue en el 2018. Claro, a mí me gusta mucho el Gubin Class, pero siempre digo lo mismo, no es que me guste el Gubin Class porque me encanta Cataluña, que sí que me encanta, sino porque yo digo, es que me es más útil. Porque el Uniforma se desarrolló en 1950, el primer avance fue aproximadamente en 1950, y entonces a la gente, cuando le hablaban de BIM, pues no existía BIM, y entonces ponían cara de póker, es decir, no sé de qué me hablas. Y Uniforma no se pensó para un mundo BIM. Sin embargo, en 2018, ¿qué pasa? Que todo el mundo trabajaba en BIM y todo el mundo necesitaba un estándar de clasificación que estuviera desarrollado en un mundo BIM, en un mundo construcción del año 2020. Y el Gubin Class está desarrollado para entornos BIM. De hecho, tú entras en la página web de Gubin Class o del ITEC
El ITEC es el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, ¿vale? El ITEC, pues tienes la librería de elementos, cada elemento tiene su precio unitario, con el estándar, con el estándar BC3. Bueno, es un sistema de clasificación muy robusto. Y Masterformat, pues es completamente diferente al de Uniforma porque cada uno tiene unos objetivos diferentes. Es decir, Uniforma quería unos objetivos, luego lo veremos, y Masterformat buscaba otros objetivos con el sistema de clasificación. Un poquito, ¿qué es lo que se busca con este sistema de clasificación? Pues podríamos decir que este es el sistema tradicional, ¿verdad? En arquitectura, en diseño, generamos información, pero cuando cambiamos de departamento, ¡pam!, de repente se pierde información, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Pues que esa información no se pierda. Aquí dice que se pierde un poquito. Bien, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si estamos utilizando una buena herramienta, una buena metodología de gestión de proyectos, no se tiene que perder la información, que la información siempre sea coherente y consistente a lo largo de todo el flujo de trabajo. Otros conceptos muy relacionados con ese Uniformat y con ese Omniclass y con ese Masterformat que hemos hablado antes, son estos, ¿vale? El código de ensamblaje. El código de ensamblaje normalmente se refiere al sistema Uniformat, pero también se puede relacionar al Gubinclass, ¿vale? El sistema de clasificación catalana, el Gubinclass. ¿Qué es el Assembly Code? El Assembly Code se debe utilizar con un sistema de clasificación que organice los elementos por dónde están ubicados. Es decir, un sistema Uniformat, un sistema Gubinclass de clasificación va a organizar los elementos constructivos según dónde están ubicados. Por ejemplo, si están ubicados en cimentación, si están ubicados en estructura, si dentro de la estructura es una placa, si es una columna o es una viga, si es una viga, qué tipo de viga es, si es inclinada, tal. Es decir, por dónde están las cosas. Omniclass es específico y se refiere a la tabla de Omniclass, que es una tabla también norteamericana que tiene aproximadamente 30 tablas, de las cuales la tabla 23 podríamos decir que es exactamente igual que la de Uniforma. Pero bueno, tenemos 30 tablas y nos da la posibilidad de jugar con diferentes tablas utilizando un código específico de Omniclass. Luego tenemos el código de Keynote, utilizado en el software fabricante, y este Keynote se refiere a un estándar Masterformat. Masterformat es un sistema de clasificación, pero que no está organizado por dónde están las cosas, sino de qué están hechas las cosas. Yo, por ejemplo, en un sistema de clasificación Uniformat, yo puedo decir que es una columna de concreto, ¿vale? Que está en una determinada planta, que está, bueno, es decir, la puedo ubicar por su funcionalidad. En un sistema Masterformat tengo las cosas organizadas por de qué están hechas. Es decir, el nodo sería, por ejemplo, concreto. Dentro de concreto tendría concreto in situ o concreto prefabricado, concreto a la vista, bueno, concreto con diferentes calidades. Eso es lo que me determina a mí el sistema Masterformat. Y esto es muy útil ¿para qué? Para clasificar los materiales de construcción, ¿vale? Mis precios básicos de los precios unitarios y que ya veremos un poquito más adelante. Y luego tenemos la marca de tipo, el type mark, y el type mark es un identificador específico del elemento. Yo puedo ponerle un identificador a ese elemento y ese identificador pertenece a ese elemento exclusivamente. Otro concepto que está ahora muy en boga de todos, precisamente para obligar que desde el proceso de diseño se empiece a utilizar de una forma coherente los estándares, es el PPD, esa descripción preliminar del proyecto. Viene a ser algo muy parecido al BEP, ¿vale? Algo muy parecido al BEP, muy similar, pero con un objetivo completamente diferente, y es pensar de una forma estructurada cómo nosotros vamos a pensar el proyecto, ¿vale? De tal manera que ya desde el proceso de diseño sigan un nivel, ¿vale? Un sistema de clasificación, este de aquí. Yo quiero, por ejemplo, una zapata continua. Una zapata continua pertenece al grupo de muros de cimentación,
al muro de cimentaciones estándar, al mundo de cimentaciones y al mundo de subestructura. Lo que me está obligando es decir, oiga, arquitectura, por lo menos defíname hasta el nivel 3 del sistema de clasificación de una forma estructurada para que los siguientes agentes que van a intervenir en el proceso de añadir información vayan añadiendo los subítems que corresponden en función del nivel de desarrollo del proyecto. Esto es lo que presenta el CSI del uso de los estándares. Dice que uniforma se utiliza en las fases de preproyecto y hasta antes de terminar el diseño, hasta aquí, hasta el diseño preliminar. Yo no estoy muy de acuerdo, ya lo explicaré, y se vuelve a utilizar en operación. El master format se utiliza aquí, ¿vale? Yo tampoco estoy muy de acuerdo, y el omniclass a lo largo de todo, porque recordar que el omniclass son 30 tablas y prácticamente cubre todos los sistemas de clasificación de todas las áreas y todos los departamentos de una organización. Desde mi punto de vista, uniforma es útil a lo largo de todo el flujo de vida del proyecto. Por supuesto, master format también, porque tiene un objetivo completamente diferente, pero se olvida que en operación no solamente es importante el uniforme, sino el estándar COBIE, que es el que yo voy a utilizar para trabajar en un sistema de operación y mantenimiento. Esto es un poquito cómo trabaja Plexos, el tema de esos elementos. Tenemos aquí la categoría, que en este caso es una categoría que se llama columnas estructurales. ¿En qué fase se ejecuta? Es decir, los elementos, cada uno de estos elementos que vemos aquí, las columnitas, pues tienen aquí un Global ID y tiene una categoría, una fase. Pues la fase puede ser fase de demolición, fase 1, fase 2, si yo desarrollo el proyecto en varias fases, fase de obra nueva, bueno, pues diferentes fases. El nivel al que pertenece, es decir, puedo filtrar los elementos por el nivel al que pertenece, qué familia, esto es muy heredado de BIM, ¿vale? Pero lo que pasa es que está muy metido en el ADN de los ingenieros que trabajan en mundo BIM. Puedo filtrar en función del tipo de material que tiene el elemento, por supuesto, a partir del Assembly Code, del OmniClass, del Keynote y del Timemark. Yo con toda esta información soy capaz de seleccionar y filtrar objetos, elementos basados en diferentes criterios de selección. Hay una cosa, y es que cuando empecéis a trabajar con Plexos y carguéis un modelo IFC, os preguntará, ¿quieres indexar los modelos? Porque claro, ¿qué es lo que hace? Entonces, para cada elemento, para cada columna, a cada columna le agrega cuál es la categoría, cuál es la fase, bueno, y eso es, desde el punto de vista computacional, pues es costoso, es decir, le tarda tiempo. Por eso, por defecto, Plexos solamente carga el nivel y el Assembly Code dentro de la memoria, y para poder utilizar como sistemas de filtrado adicional la categoría, la fase, la familia, el material, OmniClass, Keynote o Timemark, necesitamos indexar, ¿vale? Eso, indexar, ¿vale? Eso a medida que vosotros vayáis trabajando vais a ver cómo cada vez que cargues un modelo IFC te dice, ¿quieres indexar el modelo? Pues es para poder hacer uso de estas referencias cruzadas, de esta búsqueda por referencias cruzadas con estos elementos. Si solamente vamos a trabajar con niveles o con el Assembly Code, que es lo normal, pues no hace falta indexar los modelos. ¿Cómo se gestionan los modelos BIM? Porque nosotros pensamos que un modelo BIM es un archivo de un proyecto y no es así. No es así, es algo que nosotros tenemos que romper. Y al ser varios archivos, varios modelos, necesitamos un entorno de trabajo para que todo eso esté muy bien organizado, porque son muchos y muchos modelos. Eso se logra mediante el Common Data Environment. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Pues yo soy aquí, por ejemplo, el gestor o el ingeniero y lo que hago es enviarme correos electrónicos con todos, ¿verdad? Me envío correos electrónicos con todos, unos con todos. ¿Y yo qué pasa? Pues que si hay información relevante que yo debo de saber, pues la desconozco. Y luego además, si quiero hacer seguimiento a un determinado correo, pues directamente no sé qué es lo que pasa. Para eso está el Common Data Environment. Common Data Environment es un repositorio estilo Dropbox, pero pensado para el mundo BIM, donde todos tenemos comunicación
con ese Common Data Environment y la información se le devuelve a aquellos que nosotros queremos que se le devuelva, con la cosa de que la información siempre queda aquí registrada y estructurada. Hay muchos sistemas de Common Data Environment, BIM 360, Archicad Cloud, bueno, hay muchísimos. A mí los que más me gustan, porque son gratuitos y son muy fáciles de utilizar, que es uno es BIM Server Center, que es un desarrollo de código abierto de CIP Ingenieros, y otro que es Trimble Connect, ¿vale? Los dos son gratuitos, creo que estos son 1 giga y estos son 5 gigas gratuitos, pero bueno, os puedo garantizar que os sobra por encima de la cabeza. Plexos tiene implementado por defecto BIM Server Center, pero yo trabajo indistintamente con BIM Server Center o con Trimble Connect, ¿vale? Plexos puede trabajar con cualquier Common Data Environment, pero bueno, un poquito por mi formación profesional, no sé por qué, pues estos son los que más me gustan. Pero hay muchísimos más y todos de excelentísima calidad. ¿Qué es lo que dice la norma con respecto al Common Data Environment? Que es la única fuente, y fijaros cómo hace mucho énfasis, es la única fuente de información del proyecto usada para recolectar, gestionar y dispersar la documentación, tanto gráfica como no gráfica, para el equipo del proyecto. Vuelvo a hacer énfasis, creando esta fuente de información se garantiza la colaboración, porque lo que hace es garantizarme, me facilita la colaboración, pero además me permite evitar duplicidades y errores en la gestión de la información. Por eso es tan importante, yo le hago tanto énfasis a mis alumnos. El Common Data Environment, no lo perdáis, tiene que estar muy bien estructurado y siempre les pongo el ejemplo de decir, ¿cuántos proyectos de grupo habéis hecho con Dropbox? Cada vez que trabajes con un proyecto en Dropbox, con un equipo diferente en Dropbox, la estructura del Dropbox cambia. Y ¿no sería maravilloso que siempre se utilizara la misma estructura, la misma forma de gestionar la información? Pues eso es lo que buscamos con un Common Data Environment. Un Common Data Environment, por supuesto, tiene un procedimiento, tiene un protocolo para gestionar esa información, ¿verdad? No vamos a tener siempre toda la información metida en carpetas, sino que las carpetas, ya la norma, la ISO 19650, nos dice cómo hemos de gestionar esas carpetas y cuáles son los privilegios que deben de tener los agentes para cada una de las carpetas. Eso se llaman los estados del CDE. Esos estados del CDE son trabajo en curso. Cuando yo tengo un trabajo en curso, yo lo comparto, ¿vale? Es decir, yo estoy trabajando, soy un ingeniero estructural y lo comparto ¿con quién? Lo comparto con arquitectura, con hidráulica, con HVAC. ¿Para qué? Pues para ver interferencias. Vuelvo aquí, vuelvo a trabajo en curso, continúo con compartido y cuando digo, esto ya está fantástico, esto ya puedo publicarlo. Y en el momento que yo lo publico, la propiedad tiene acceso. Pero aquí tiene que haber alguien que tome la decisión, ¿vale? Esta decisión importantísima de cuándo pasa a compartido a pasa a publicado, porque en el momento que se publica es contractual, ¿vale? Y cuando deja de ser útil pasa a archivado. Esa persona que gestiona, que hace la gestión de la información para que esa documentación publicada, que es contractual para la propiedad, es lo que se llama gestor de la información. Es un rol, no es una persona. No es lo mismo el Information Manager que el BIM Manager. Puede ser la misma persona. La misma persona puede tener las dos responsabilidades, pero son roles completamente diferentes. Una cosa es el BIM Manager, que está aquí en el trabajo en curso, está aquí en el trabajo compartido, pero esta decisión de compartido o publicado es el Information Manager, es el que toma la decisión, ¿ok? Y es muy importante. Otro problema que ya os he avanzado antes algo es que un proyecto BIM no es un archivo BIM. Un proyecto BIM son muchos archivos BIM. Y existe también la manía de coger todos los archivos BIM y sumarlos. Coger el arquitectónico, sumarlo al eléctrico, al del agua, al de MEP, al de estructura y presentar un proyecto de 200 megas. ¿Vale? Si el eléctrico
hace algún cambio, tiene que volver aquí al agua, tiene que ir a arquitectura, tiene que ir a todos y volver a sumar, compilamos y volvemos aquí. Claro, esto no tiene sentido. Sin embargo, existe el concepto de federación. ¿Qué es el concepto de federación? Los proyectos, los modelos, son independientes, pero con una estructura de información bajo un determinado estándar. De tal manera que, ¿qué pasa? Que yo tengo un modelo federado que es un enlace, simplemente es un enlace de una cadenita, ¿vale? Un link, el típico link al que estamos acostumbrados, que tiene el modelo federado hacia arquitectura, hacia electricidad y hacia agua. Si yo hago un cambio en electricidad, automáticamente se ve en el modelo federado y envía alertas a aquellos agentes que tienen una afectación directa sobre el modelo. ¿Cuál es el peso del modelo? Claro, esto, la forma de trabajar es completamente dinámica. Sin embargo, esta forma de trabajar es pesada y primitiva. ¿Qué es lo que nos dice la norma, la 19.650? Olvidémonos de integrar, nunca integremos. No es práctico, no es útil. No. Lo que tenemos que hacer es federar. Tenemos que diseñar los sistemas de CDE, de Common Data Environment, para trabajar en... ¿Cómo se gestionan los diferentes estados del CDE con proyectos federados, con modelos federados? Recordad que teníamos varios estados: trabajo en curso, trabajo compartido, trabajo publicado y trabajo archivado. Pues yo voy desarrollando mi modelo, ¿verdad? Cuando yo he terminado mi modelo, otros agentes siguen trabajando en otros modelos, lo que hago es compartir, es decir, yo comparto. Comparto y en ese compartir yo puedo decidir que hay interferencias, que hay cambios de producir y vuelvo hacia atrás. Es decir, yo sigo con el trabajo en curso. Yo llego aquí, comparto, digo, oye, ¿puedo publicar o no puedo publicar? No, hay que seguir trabajando, hay que seguir resolviendo interferencias. Vuelvo a compartir y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tomo la decisión, el Information Manager toma la decisión de publicar. Es decir, en este momento que es autorizado, se convierte en un documento contractual publicado y que ya me obliga. Por eso es muy importante seguir este procedimiento. Y, por supuesto, una vez ese documento, ese modelo deja de ser útil, de estar vigente o de estar en uso en el desarrollo del proyecto, pues se archiva, porque no queremos ocupar espacio innecesario dentro del Common Data Environment. Uno de los problemas con el que os vais a encontrar es cómo denominamos los archivos dentro de un modelo federado. Pues bueno, ay, disculpas. Os vais a encontrar con muchísimos criterios. Bueno, esto es un criterio, aquí tenéis el link, ya os lo compartirá Fernando. En todas las imágenes tenéis aquí un link para que podáis acceder a la información completa. Pues esto es del BIM Portal de Escocia, pues cómo se denominan los archivos, pero hay muchísimos criterios. Lo que sí que tienes que hacer es establecer un criterio razonable, consensuado, de cómo se van a denominar los archivos. Es muy importante porque vamos a imaginar que tenemos aquí un modelo estructura STR, guión bajo, edificio 1, con todo lo que queráis. ¿Y qué es lo que pasa en vuestro proyecto? Que vais a tener aquí versión 1, versión 2, versión 3 y aquí la versión 25, ¿vale? Y muchas más. Pero como nosotros estamos en un entorno federado, cuando yo hago el link con un modelo, lo hago con el nombre de un modelo. Claro, si yo voy a trabajar aquí con diferentes versiones de modelo, me voy a volver loco, voy a estar cambiando constantemente el nombrecito del link, con lo cual yo os recomiendo de una forma muy encarecida que trabajéis siempre sin la versión, ¿vale? Las versiones, si las queréis guardar, fantástico, pero el link, hacerlo siempre sobre el modelo del nombre sin versión, para que ese link nunca se pierda. Y otra recomendación muy importante, y esta es muy, muy, muy importante, meterosla en el ADN, colaborar y negociar y llegar a acuerdos en todo. Que este nombre de los archivos se negocie y se logre un acuerdo. ¿Cómo se estructura
el CDE, que los negociéis y lleguéis a un acuerdo. Que sepamos quiénes son los responsables de cada uno de los roles que están en este juego, para que no exista esa pérdida o esa corrupción de la información a la que estamos tan acostumbrados cuando trabajamos con Dropbox, ¿vale? Que solamente exista una persona que lo maneje y que todas las decisiones sobre nomenclatura de archivos y sobre todas estas cosas las negociéis y las conozcáis absolutamente todos. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? De los conceptos de todo esto que hemos hablado de la ISO 19050, los conceptos, todo esto pues está muy bien. A mí me gusta mucho esta imagen porque nos habla de la ISO 19650, pero fijaros cómo me está haciendo referencia a la ISO 21500 de gestión de proyectos y a la familia de las ISO 9000 de gestión de la calidad, de control de la calidad. Es decir, es una norma que está dentro de un grupo de normas más grande y que nos garantiza pues, una coherencia en todo lo que es la gestión de mi organización. Vamos a ver unos brevísimos conceptos de qué es el Lean Project Planning. A ver cómo vamos de tiempo, pues llevamos ya una horita. Vamos a ver si podemos acelerar un poquito. Para poderos hablar de qué es el Lean Management, el Lean Project Planning, tengo que hablaros de lo que son los estándares de gestión de proyectos, ¿vale? Los estándares de gestión de proyectos se organizan en 3 grandes grupos. Por un lado están las guías, por otro lado están las normas y por otro lado están las metodologías. Y son 3 cosas completamente diferentes. ¿Qué es una guía? Una guía es el PMBOK. ¿Y qué es el PMBOK? Es un subconjunto, y esto no me lo he inventado yo, esto lo he sacado yo del epílogo, de la introducción del PMBOK. Es un subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos reconocido como buenas prácticas. Punto. Proporciona y promueve un vocabulario común. Y no es más que eso, ¿vale? Es una guía. ¿Qué es una norma? Pues una norma es algo así como una guía, pero sin fundamentos, ¿vale? O sin prácticas, mejor dicho. Tenemos los fundamentos, pero no tenemos esas buenas prácticas. Es decir, no nos propone técnicas y herramientas. La diferencia, yo creo recordar que el PMBOK son 600 páginas y la ISO 21500 son 15 páginas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esas técnicas y herramientas que tenemos en la guía del PMBOK. Y luego tenemos el conjunto de metodologías. ¿En qué se diferencian las metodologías de las guías y de las normas? Pues que tienen unos principios metodológicos muy robustos. Tenemos varios tipos de metodologías. A mí me gustan 3 especialmente, y claro, por supuesto el Lean Project Management, pero me gusta muchísimo la IPMA. Es una metodología de gestión de proyectos basada en competencias que nos habla de competencias contextuales, es decir, del contexto, competencias técnicas y competencias de comportamiento. Es algo muy interesante. Yo recomiendo que leáis algo del IPMA, sobre todo lo que es la tabla periódica de las competencias. Entendiendo que las competencias son conocimiento, experiencia y comportamiento, pero sobre todo comportamiento. Es muy interesante cómo contempla esas actitudes dentro de las competencias de la gestión de proyectos. Otra metodología que me gusta a mí mucho es PRINCE. ¿Por qué me gusta a mí mucho PRINCE? Porque es muy compatible con Lean. PRINCE está pensado a nivel de organización. De hecho, es una metodología diseñada para organizaciones que desarrollan proyectos, pero que está muy abierta porque no nos propone técnicas y herramientas y cabe perfectamente bien Lean Project Management a nivel operacional dentro de una estructura PRINCE. Tiene 7 principios y 7 principios que son muy obvios y que además tenemos constantemente. Lo que pasa es que PRINCE los organiza de una manera muy inteligente. La justificación continua del negocio, la gestión del conocimiento, esa gestión del conocimiento que yo os he comentado antes, que es BIM, todo el conocimiento que tiene BIM hay que saber estructurarlo para poder gestionar adecuadamente el conocimiento de la organización, que se quede dentro de BIM, porque BIM es la columna. Definición adecuada de roles y responsabilidades, división de los proyectos en fases manejables, gestión por excepción, es decir, delegar, confiar, planificación basada en el producto. ¿Qué significa planificación basada en el producto? Que lo que me importa es el producto, no cómo hago el producto. Lo que me importa es el producto final. El cómo hagas el producto final me preocupa, pero no es mi principio. Y luego, el ser capaz de adaptarme
a aquellos entornos que yo no puedo manejar. Y luego tenemos Lean Project Management, que tiene, podríamos decir, 3 pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales son el Kaizen. El otro conjunto de pilares fundamentales son los principios de Koskela y, por supuesto, el Last Planner System. Vamos a ver qué es eso del Kaizen. El Kaizen es una obviedad. Son 7 principios. Esto es lo primero que se debe de conocer y asumir como propio cuando quieres trabajar en un mundo Lean. Estos 7 principios. Cada uno de los principios tiene una parte negrita. Esa parte negrita es algo, es una certeza, ¿vale? Y la parte en rojito es una actitud que debemos de tener. ¿Qué es la certeza? La certeza es que todo puede ser mejorado, ¿verdad? Es una obviedad. Todo puede ser mejorado, por supuesto. Pero fijaros lo importante que tiene la parte rojita, que todo debe de ser mejorado. Es esa actitud que no solamente tengo que ser consciente de que todo puede ser mejorado, sino de que todo lo debo de mejorar. Que además esa mejora debe ser constante, de todos los días, no debe pasar ningún día. Tercer principio, piensa en la expectativa del cliente, pero recordar esa cadena de valor que nosotros tenemos en la construcción. Esa cadena de valor en qué consiste, que yo soy proveedor de un cliente, pero que además el cliente es proveedor de otro cliente y que además este es proveedor de otro cliente. Y todos somos clientes y todos somos proveedores de alguien. Es decir, todos somos clientes en la cadena de valor. Y nos dice, piensa en la expectativa del cliente, que cuando nosotros somos arquitectura y recibimos un requerimiento, tenemos que responder con esa información, con ese valor que nosotros tenemos. Es decir, piensa en la expectativa del cliente, pero no solamente piensa, esfuérzate en proporcionarlo. No solamente tenerlo en cuenta. Tienes que preguntarle, ¿qué tiene valor para mi cliente? ¿Vale? Piensa en cómo mejorar en vez de por qué no puede mejorarse. Es decir, cambiar esa actitud ante las cosas. Esto a los latinos como que no nos va muy bien, ¿verdad? No criticar. Pero sin embargo, fijaros, nos dice, no critiques, pero nunca te calles. Sugiere para mejorar. Siempre tienes que hacer aportaciones con un objetivo, mejorar, pero no nos pongamos en el punto de vista crítico. Piensa más allá del sentido común. Incluso si algo va bien, busca la forma de que vaya aún mejor. Fijaros, porque podríamos entrar en contradicción con el principio número 1 de que todo puede ser mejorado. Si algo va bien, es que algo va mal. Porque yo puedo decidir que algo va bien cuando los indicadores me dicen que va bien. Pero si me están diciendo que las cosas están perfectas, es que los indicadores están mal. Con lo cual, tengo que reanalizar todo el tema de indicadores. Y ese tema de indicadores y medir es algo que en el mundo Lean nos preocupa mucho. Y ya, afronta la solución. Siempre céntrate en la solución. Nunca te centres en el problema, ¿vale? Para nosotros lo importante es la solución. El problema es la consecuencia de algo, ¿vale? Y enfócalos, resuélvelos desde un enfoque sistémico y colaborativo. Es decir, piensa que un problema es la manifestación de algo mucho más grande. Ese algo mucho más grande suele tener varias afectaciones por varios lados, con lo cual tienes que mirar desde un punto de vista sistémico, pero además colaborativo. Tienes que afrontar la solución. Si está afectado por varios ítems, habla con esos ítems, con esos agentes, para ver cómo de una forma colaborativa podemos solucionarlo. Hay 2 conceptos también muy importantes, no voy a entrar en muchos más conceptos. Un concepto muy importante es el Hoshin y otro es el Gemba. Son fundamentales. El Hoshin viene a ser algo así como tener muy claro hacia dónde vamos, tener muy claro cuál es el valor. Hoshin significa compás, brújula, ¿vale? Y nosotros hemos de tener muy claro en el proyecto qué es lo que tiene valor en nuestro proyecto. Hemos de perseguirlo y nunca perderlo de vista. Siempre hemos de perseguir ese norte. Y otro principio es el Gemba. El Gemba es no creer nada si no lo veo por mis propios ojos y en su ubicación real. Si yo me quedo en la oficina,
cualquier cosa que me digan va a ser mentira. Esto parece muy del Doctor House, ¿verdad? Todo es mentira, todo el mundo miente, pero es que lastimosamente es cierto, ¿vale? Y esto lo dicen en Japón, ¿verdad? Pues bueno, ciertamente todo el mundo miente. Tengo que ir al sitio para tomar decisiones, tengo que tomar indicadores, tengo que analizar los números. No me sirve la información que me dan terceros. Tengo que cerciorarme por mí mismo. Luego tenemos los principios de Koskela. Los principios de Koskela, Koskela es un poco el padre del Inconstruction y Koskela estableció 11 principios. A mí, yo, aunque sé que son 11 principios, hablo de 10, los voy a pasar todos para no hacerlo muy extenso. Y fijaros cómo realmente se reducen en 4 elementos. Los 2 primeros principios son reducir las actividades que no agregan valor, es decir, si hago algo que no agrega valor al proyecto, no lo hagas. Porque si tú haces algo, ese algo cuesta algo, con lo cual estás tirando el dinero. Es decir, elimina las actividades que no agregan valor. Y luego me dice incrementar el valor. Claro, si me hacen un requerimiento y yo no respondo a ese requerimiento entregando y dando satisfacción a mi cliente, no estoy agregando valor, con lo cual lo que tengo que hacer es incrementar el valor. Otro de los principios de Koskela es el ciclo y su variabilidad. Tengo que pensar que en la construcción todos son ciclos. Algunos ciclos son explícitos y otros ciclos son implícitos, pero todos son ciclos. ¿Y cuál es el secreto? Pues una vez reconocidos los ciclos, intentar evitar la variabilidad y reducir su tamaño. Es decir, no pensar que la construcción son grandes ciclos, que pueden ser grandes ciclos, sino decir, reduce esos ciclos mucho menos, porque reduciendo esos ciclos mucho menos vas a tener economías muy grandes. Otra de las cosas que nos dice Koskela, que está relacionado con los procesos, es que los procesos sean sencillos, que sean flexibles, que sean transparentes y centrarnos en los procesos globales, que es muy parecido a lo que yo os estaba comentando antes cuando hacéis el EIR, cuando hacéis el BIP, cuando hacéis el BEP, cuando hacéis todo, esa estandarización de la información, que sea algo sencillo, no os compliquéis mucho la vida, que sea flexible, porque no vais a ser capaces de preverlo todo, con lo cual dejaros una puerta abierta para poder salir un plan B. Que sea transparente, que todos participéis en su desarrollo para que todos seáis conscientes de los criterios que se han seguido y podáis asumirlo. Y pensar que todos esos procesos forman parte de un gran proyecto que es el proyecto de implementación BIM. Y luego, por supuesto, aplicar el CAICE, esos principios, esa actitud para la mejora y medirlo todo, ¿vale? Nos obsesionamos con controlar, referenciar y siempre reflejarnos contra otro para poder ir mejorando. Dentro de lo que es el Last Planner System, que es quizá la herramienta más famosa de Lean, pues de alguna forma pone en valor todo, pone de una forma estructurada todo lo que es el proceso de planificación. Y muy alineado con lo que es el Lean Thinking de WOMAC. Tenemos una definición de valor. WOMAC nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir el valor. Lo segundo que nos dice es que tenemos que planificar, crear flujo, ¿vale? Este crear flujo es lo que se llama dentro del mundo Lean, lo que debería de ser. Y esto es un poquito lo que hace Plexos. Plexos está aquí. ¿Ok? Lo siguiente que nos dice es metodología pool, actitud. Y ese metodología pool es el look ahead, que es el CAN, lo que podría hacer, programación semanal y control con el will y el did. Es decir, yo miro a ver qué es lo que debo de hacer. Después de saber qué es lo que debo de hacer, qué es lo que puedo hacer, me comprometo a hacer algo y luego miro a ver si lo hice. Por supuesto, tengo que aplicar los principios de la mejora continua, del CAICE. Normalmente la gente se centra exclusivamente dentro del mundo de las planners, en lo que es la programación semanal y la medición del trabajo completado. Y en este ciclo de mejora continua, pero olvidamos uno de los principios fundamentales de Koskela, que es
enfocar el control en los procesos globales. Es decir, no centrarnos en el did y en el will, que es lo que se hace en las implementaciones de las planes, sino ir más allá y centrarnos en lo que debería de ser, en ese inicio de lo que son los criterios de diseño, la estructuración de los trabajos y la planificación maestra, que esto es BIM y esto es Plexos. ¿Ok? Y de hecho, el control Plexos lo establece como después de lo que se hace podemos aplicar mejoras, pero desde el sur, desde lo que es el concepto macro, esa concepción global del proyecto. ¿Cómo se hace? Que es una cosa que quizá los autores no han desarrollado mucho, que es cómo pasar de esos criterios de diseño, de ese BIM, de ese modelo BIM, a esa planificación maestra y cómo retroalimentamos esa planificación maestra. ¿Cómo se hace? Que esto es el mundo Plexos, ¿vale? Realmente el mundo Plexos va hasta aquí, pero como que lo más llamativo es aquí, porque realmente nosotros retroalimentamos el control desde aquí. Pues nosotros tenemos estos criterios de diseño, hacemos una definición del BEP, ¿vale? Para el modelado de los sistemas, esa arquitectura, esa estructura, establecemos ese Common Data Environment, los criterios de gestión de la información y modelamos. A partir de ahí hacemos la coordinación de los conflictos, analizamos los conflictos, miramos a ver si publicamos o volvemos al trabajo en curso. Es decir, todo lo que es el proceso de negociación hasta que al final decimos, bueno, pues podemos decir que tenemos un modelo to build beta, ¿vale? Un modelo ya de alguna manera prepublicado. Una vez está ese modelo prepublicado, ese modelo to build beta, pues empezamos a analizar desde el punto de vista de la constructibilidad cuáles son las ubicaciones, la constructibilidad más en detalle, volvemos a negociar y por supuesto podemos ir hacia atrás hasta que decimos ya como entidad de diseño tenemos un modelo to build y podemos empezar el proceso de planificación. Fijaros como hasta ahora estamos aquí en lo que es el proceso de diseño. Una vez tenemos este proceso de diseño, podemos empezar a hacer la planificación maestra. Esta planificación maestra, ¿cómo sale? Pues de un análisis preliminar de todas las decisiones que hemos pasado aquí. Con lo cual, es muy importante hacer una aplicación de los principios PRINCE, de ese requerimiento desde arquitectura y de ese requerimiento en este sentido y de esa devolución de información desde este otro sentido para poder empezar adecuadamente este proceso de planificación. Tenemos un análisis preliminar, tenemos una pool meeting, una ronda 1. En esta primera ronda, pues definimos los criterios principales, pues si vamos a colocar una grúa, 2 grúas, 3 grúas, si vamos a hacerlo con un equipo, si vamos a cambiar algún tipo de proceso constructivo, es decir, establecemos los criterios generales. A partir de esos criterios generales, nosotros nos vamos a la oficina, procesamos en el ordenador complejos esa ronda 1, hacemos los grafos, las líneas de balance, los tags, los ciclos y entonces convocamos una nueva pool meeting. En esta nueva pool meeting vemos qué es lo que ha salido, nunca sale nada que satisfaga a la gente, con lo cual tenemos que volver a procesar la ronda 2. Analizamos las restricciones, qué problemas han surgido, qué restricciones tenemos, analizamos las diferentes fases, convocamos una tercera ronda, nunca más, hemos de hacerlo en 3 rondas, convocamos esa tercera ronda al final, ya procesamos la ronda 3 y podemos decir que tenemos ese norte, esa guía, ese sur que nos va a guiar a lo largo de todo el proceso de la construcción. Todo esto está muy relacionado con el concepto desarrollado en Stanford, que es el Virtual Design and Construction, que es un poquito esa evolución de cómo el 2D pasó al 3D, al concepto BIM, y cómo realmente no es un 4D, es realmente cómo BIM se pone en el mundo del diseño y de la construcción. No solamente es 4D, es 5D, es 8D, son todas las dimensiones, pensando es mantenimiento, pensando que las cosas no solamente son diseño, sino que son construcción y son operación, ¿vale? Ese Virtual Design and Construction.
Esto es como propone Rafael Sachs, que se haga el proceso de Virtual Design Construction. No me voy a entretener más porque se está haciendo muy largo esto. Y quizá para terminar vamos a hablar de esos conceptos básicos de producción. Nosotros yo os he dicho el tema de los ciclos, pero quizá como que no es muy intuitivo que yo os diga que la construcción son ciclos y vosotros me decís, yo es que no veo los ciclos y es normal, porque nadie os ha dicho que son ciclos aunque están ahí, son muy explícitos, pues fijaros esta actividad. Esta actividad puede ser una estructura. ¿Yo qué hago? Pues hago una planta. Después de una planta, ¿qué hago? La de arriba. Luego hago la de arriba. Es decir, estoy haciendo una especie de ciclos, pero cuando yo soy consciente de que las cosas tienen ciclos, me doy cuenta que la estructura ¡pam!, tiene como ciclos pequeñitos dentro de cada una de las plantas. Y este ciclo se vuelve a repetir aquí, este ciclo se vuelve a repetir aquí. Es decir, que dentro de un ciclo grande tengo como ciclos pequeñitos. ¿Y qué es lo bonito de todo? Que los ciclos se repiten de una manera con cadencia, es decir, que los ciclos que yo había hecho en la estructura, como que se repiten, por supuesto, con una diferente operación, pero que el ciclo se replica en las diferentes actividades que van surgiendo. Y además sucede una cosa, que al principio esa repetición es diferente. Y entonces van a surgir estos conceptos. El primer concepto es que este ciclo grande se llama TAC. Puede ser una planta o no, ¿vale? Depende de cómo yo quiera diseñar el TAC. Y dentro del TAC yo voy a tener como ciclos pequeñitos. Luego los TACs se comunican entre sí. Esa forma de comunicarse los TACs es que yo tengo un lote de transferencia inicial, ¿vale? Tengo una determinada cantidad de producción para que la segunda actividad pueda empezar, pero una vez ha empezado esta, ya se produce un lote de transferencia regular. Fijaros, cuando yo empiezo una estructura, yo hago una planta de estructura, hago una segunda planta de estructura, hago una tercera planta de estructura, pero todavía no he empezado la primera planta de mampostería, de distribución interior. De repente digo, voy a meter mampostería, meto mampostería, pero ya empieza el ritmo, ya empieza la secuencia. Placa de estructura, placa de mampostería, y de repente termina placa de mampostería, entra instalaciones, luego revestimiento. Y como que los que vienen por detrás me cogen el ritmo, pero he sido yo al principio el que ha abierto camino con ese lote de transferencia inicial. Hay varios, ese lote de transferencia inicial suele ser una determinada cantidad de tags. El lote de transferencia inicial, lo normal es que sea un tamaño de tags, salvo que yo trabaje con equipos simultáneos donde el lote de transferencia viene a ser el tamaño del tag dividido el número de equipos. Pero eso lo veremos cuando hagamos la presentación específica sobre el Lean Project Planning. Y recordar los principios de Koskela. Todos son ciclos. Tenemos el TAC, que son ciclos. Tenemos los ciclos, que son ciclos. Hay que reducir al máximo el tamaño del ciclo y su variabilidad. Aunque, curiosamente, los TACs no han de ser necesariamente iguales, pero los ciclos sí, ¿vale? Cuando yo hablo de ciclo, hablo de aquí. Por eso, esta agrupación de ciclos se llama TAC. Esto es un ejemplo. Fijaros, yo tengo aquí una actividad que puede ser una estructura. Yo tengo aquí una actividad que puede ser mampostería. Y tengo otra actividad aquí que puede ser instalaciones. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros en la estructura. La estructura tiene un ritmo, ¿verdad? Esto es el tiempo y esto es la producción. Tiene un ritmo. Yo tengo un ritmo aquí, hago un ritmo, hago otro ritmo, hago otro ritmo. Es decir, la estructura tiene ritmo. Me voy a la mampostería y digo, anda, la mampostería también tiene ritmo. Y me voy a las instalaciones y digo, las instalaciones también tienen ritmo, ¿verdad? Como si si me pongo a cantar las palmas, la estructura me sigue o yo puedo seguir la estructura con las palmas. Pero ¿qué pasa con la mampostería? Que si sigue su ritmo de palmas, la hemos embarrado, la hemos liado, ¿verdad? Cada uno sigue su ritmo. Con lo cual podemos empezar a hablar y empezar a decir, es que existen diferentes tipos de ritmo. Lo que es un ritmo interno, un flujo interno, comunican los diferentes ritmos entre sí, que estoy viendo que aquí no existe comunicación, y tengo la armonía. ¿Cómo logro la armonía? Pues recordad que yo tengo este
este flujo interno, y si yo soy estructura y vivo en un mundo donde estoy yo solo, el mundo es maravilloso. Si soy mampostería y vivo yo solo también, y si soy instalaciones y vivo yo solo también, pero por desgracia todos viven en el mismo proyecto. Con lo cual, este lote de transferencia transversal tengo que regularlo. Pero cuando yo regulo este lote de transferencia transversal, este flujo de transferencia transversal, tengo que analizar qué está pasando con mi flujo interno, ¿vale? Este es el externo y este es el interno. ¿Para qué? Pues para poder lograr esta armonía. Yo el flujo interno lo controlo mediante la continuidad de las actividades y la duración de las actividades. El flujo externo lo controlo mediante el tamaño de los lotes de transferencia y las relaciones entre las actividades. Y con la armonía, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar ese ritmo natural. Voy a buscar que los diferentes músicos sigan el ritmo del proyecto, no el ritmo que ellos quieren seguir de una forma individual. Fijaros en esta obra musical. Esta obra musical es un proyecto de una empresa de aquí de Colombia, que eran 29 edificios, y esto es el detalle de uno de esos edificios. Y fijaros, cada papelito es un tac. Tengo tac, 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 tac. Y cómo ese tac se repite entre las diferentes actividades. Es decir, tengo un flujo interno, pero además tengo un flujo transversal. Fijaros cómo existe ese flujo transversal. Yo lo que tengo que definir es cuál es el ritmo. Y una vez yo defino el ritmo, todo entra en música. Tengo este lote de transferencia inicial y tengo este lote de transferencia regular. Pero fijaros cómo existe el ritmo. Luego, además, fijaros qué bonito. Tengo aquí como si fuera una apertura, la apertura de la obra, de repente existe un cambio de ritmo, un cambio en la composición y entra otro ritmo con otros músicos diferentes. Que eso seguro que cuando estáis escuchando música, os pasa en la música, esos cambios de ritmo que son tan agradables muchas veces de escuchar, pues fijaros cómo realmente esta programación es bella, es hermosa, tiene ritmo, tiene armonía, cómo tiene coherencia. La verdad es que es muy bonita. Quizá esto lo debemos de dejar para un poquito más adelante. Y quizá, pues, bueno, os voy a hablar de qué es la programación 4D. La programación 4D es cuando nosotros tenemos las actividades, conseguimos secuenciar las diferentes actividades con las diferentes relaciones entre ellas, cómo nosotros podemos ver de una forma simulada, de una forma virtual, el proceso constructivo. ¿Vale? Las actividades se ejecutan en el espacio. Hay actividades que van desde la parte de arriba hacia abajo, por ejemplo, una limpieza de fachada, y otras actividades que van de abajo hacia arriba, como es, por ejemplo, la ejecución de una estructura. Pero hay otras que se ejecutan en el nivel. Por ejemplo, cuando yo ejecuto una losa de cimentación, pues la losa de cimentación no crece hacia arriba, la desarrollo en horizontal, o una vía, por ejemplo, una carretera. En la programación 5D, pues tengo unos conceptos, pero los veremos más adelante. Tenemos el concepto BC3, que es un estándar internacional de intercambio de archivos. Ese formato puede ser en local o lo puedo tener en web. Luego tenemos otro concepto que es más para organizaciones, que es el Plexos Bridge, que es cuando yo quiero conectar mi ERP o mi base de datos a Plexos, de tal manera que yo tengo una base de datos colaborativa y quiero acceder a ella pues para tema de proyectos, de presupuestos y tal. Si quiero interoperar con otro software de gestión de proyectos, estilo Primavera o Microsoft. Y quizá lo que os quería comentar es esto del control visual. Yo normalmente cuando veo un control por valor ganado, lo veremos un poquito más adelante, yo tengo aquí pues todos estos numeritos, pero estos numeritos, salvo que seamos expertos en análisis de valor ganado, pues no vamos a entender nada. Incluso siendo expertos vamos a tener que perder un tiempo analizando qué nos están contando los números. Pero tenemos una posibilidad y es el control visual. En el control visual yo puedo ver ante los diferentes controles que hago en mi proyecto cuál era el estado en el que debería estar mi proyecto en un determinado control de una determinada fecha,
y cuál es el estado de avance real. Es decir, yo aquí puedo ver si esto es lo real y esto es lo planificado, que mi proyecto está retrasado, ¿ok? Y además puedo ver cuál es el estado de avance a fecha de hoy, ¿vale? Y esto lo puedo ver para el control 6, para el control 1, para diferentes controles. Otro tipo de control, bueno, puedo sacar informes. A mí este tipo de informe me gusta mucho, de tal manera que yo veo visualmente cuál es el estado de avance del proyecto, cuál era lo programado, cuál era lo realmente ejecutado, y aquí debajo los indicadores de valor ganado. Pero claro, yo de entrada, si yo, por ejemplo, antes de estar con vosotros, estaba con el Ministerio de Obras Públicas de República Dominicana, que teníamos una presentación, hay un equipo de toda Latinoamérica. Claro, yo a un político no puedo irle con números de valor ganado, le tengo que enseñar o con una foto, pero normalmente las fotos tienen mucho ruido, excesiva información. Esta información es mucho más relevante, ¿verdad? Cómo está realmente el proyecto frente a cómo debería estar. Y luego, este tipo de informe, que es un informe de matriz, a mí me gusta mucho, donde yo tengo aquí las diferentes plantas, ¿verdad? Tengo sótano, planta 1, planta 2, las diferentes plantas, y aquí, en este eje, tengo una determinada actividad, es decir, esta actividad pues se ejecuta en el sótano. Esta otra actividad, a ver, esta otra actividad pues se ejecuta en todas las plantas. Y yo con un colorcito, si la tengo transparente, quiere decir que está terminada. Si está de color verde, que no está terminada, pero que está en tiempo. Si está en color rosita, clarito, quiere decir que tiene una semana de retraso, 2 semanas de retraso o más de 2 semanas de retraso. Y bueno, esto es un poquito lo que os comentaba de toda la cantidad de números monstruosa que tiene un control de valor ganado. Y bueno, este es mi socio Alejandro, co-desarrollador en la Universidad de Plexos, y este de aquí de la derecha soy yo. Y bueno, pues yo creo que os he dado suficiente paliza por hoy. No sé si queréis que hagamos algún comentario o que hablemos de algo. Profesor, pues la verdad es muy clara y muy precisa su explicación, ha sido muy completa. Tenía una consulta. Plexos trabaja con líneas espacio-tiempo. Hay Sí, informes de claro. líneas espacio-tiempo, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Claro. Ya, no sé De, si en el panel tengamos alguna otra pregunta, pero para mí está muy claro. La verdad de agradezco mucho hecho, sus fíjate presentaciones. cómo lo tenía aquí. A ver, ¿dónde estaba en la presentación? ¿Dónde estaba en la presentación? Bueno, la verdad es que lo hemos visto en bastantes lados. En Sí, bastante. la mira, el tema es el análisis que hace, o sea, cómo se mezcla la metodología Lean con el análisis espacio-tiempo. Bueno, O eso sea, lo veremos un poquito cuando, sí, ya cuando en nos detalle, sí, dediquemos cuando a entremos al la curso. sesión de Sí. planificación. Sí, no sé si alguien en el panel puede habilitar sus micrófonos y hacer una pregunta directa, pero por mi parte está muy claro, ingeniero. Yo un poquito voy a dejar que abra Revit. Mientras tanto, podemos ir hablando. Podéis hablar con absoluta tranquilidad, abrís el micrófono y me preguntáis. Y os quiero hacer unos indicadores sobre un poquito el proyecto en el que vais a trabajar. Es un proyecto que está muy bien. Yo voy a coger Plexos, voy a inicializar Plexos y voy a coger los dos proyectos que yo tengo aquí. ¿Me permitís un minutito que me ponga Coca-Cola y vengo para refrescarme un poquito la boca? Sí, claro que pues un sí, momentito y profesor, vengo sí, no, enseguida. claro, está muy bien, sí.
Ya estoy aquí. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, profesor, continúe. Bueno, yo voy a coger dos modelos que me enviasteis el otro día, ¿vale? Voy a cargar un modelo IFC. En un principio no voy a buscar mucho más que ver que seáis conscientes de cómo de importante es que las cosas estén bien coordinadas desde el principio, ¿vale? Yo voy a coger de aquí del proyecto de Tesaloa, creo que es aquí. Ningún elemento coincide. Houston. ¿Y dónde tengo yo los modelos? Ah, es que no los he cargado. Claro, para eso había abierto Revit con antelación. Que aquí se está cargando Revit. Vale, pues voy a coger un modelo en un principio, desde aquí, desde el escritorio, que tengo aquí los modelos, voy a coger el proyecto de estudio y voy a coger la estructura. Vale, le suelto la estructura y me la abre. Me va a tardar un poquito porque el ordenador no es muy ágil. Esto es que tengo unos links perdidos porque no tengo la estructura, por eso es muy importante que la estructura de carpetas sea muy coherente. En este caso, yo no estoy dentro de la estructura de carpetas o los archivos no los tengo según la estructura de carpetas del CD, con lo cual me sale de entrada este problema. Le voy a decir que me lo ignore. Tengo aquí este modelo. Este modelo lo que voy a hacer es ocultarlo, que es un link. ¿Vale? Y tengo aquí la estructura. Bueno, la estructura del modelo, pues la tenemos aquí, podemos analizarla. Hay varios problemas constructivos, pero quizá los veríamos un poquito más adelante cuando tengáis un poquito más de experiencia en el modelado. Y lo que voy a hacer es exportarlo a un estándar, porque ahora estoy en un software fabricante, en un estándar fabricante, y no puedo exportarlo. Es decir, no puedo tener interoperabilidad. Esa interoperabilidad me voy a File, le digo exportar y le digo exportar a un IFC. Miro a ver cuál es el proyecto en el que estoy, es decir, estoy correctamente ubicado. Voy a establecer el setup, es decir, qué es lo que quiero exportar al modelo IFC. Y le voy a decir, pues bueno, este IFC 2.3 que os había comentado, la vista de coordinación, bueno, de estas características por defecto. En contenido adicional no tengo nada que cambiar. Y sí que le voy a decir solamente visibles en la vista. Y de properties, que son las propiedades de los elementos, pues sí que quiero exportarlas, ¿vale? Lo normal es solamente seleccionar estas tres, salvo que hagáis algún schedule, que ya lo veréis más adelante, que es un schedule, que son propiedades específicas que yo me puedo generar. Le digo OK, le digo exportar y ya me está exportando la estructura. Tarda un poquito, pero no es mucho. Bueno, yo voy a coger ahora, la arquitectura de este mismo proyecto. Me va a salir también el mismo problema del link, es decir, aquí me estaba saliendo ese problema del link. Bueno, y ignoro, me está apareciendo la estructura. Fijaros como cuando selecciono la estructura, me selecciona todo el conjunto. Esto es porque es un link, es decir, existe una federación, creo que existe una federación, la verdad es que no lo he visto en más detalle, lo voy a ocultar y esto es el modelo de estructura, ¿vale? De arquitectura. Bueno, pues lo puedo exportar también y de hecho lo voy a exportar como IFC. Le digo modificar las propiedades, pues no cambio nada, correcto, OK, y lo exporto. Es decir, lo que yo tenía antes como un modelo, en un software fabricante, ahora lo he exportado a un estándar IFC. Ese estándar IFC ya lo puedo leer con Plexos. ¿Vale? Tengo aquí Plexos,
Recordáis que tenemos aquí a la izquierda la base de datos, en la zona central la visualización y en la zona de la derecha los detalles. Voy a cargar el IFC. Yo podría entrar aquí en el Common Data Environment, que es el Build Server Center o en Trimble Connect, pero en este caso, como lo tengo en local, voy a entrar en local. Voy a coger el proyecto de Tesaloa, el proyecto de estudio, y ya tengo aquí los dos archivos. Voy a coger primero la estructura. Le digo que no quiero indexar, recordáis, siempre me va a preguntar esto. Como yo simplemente quiero haceros una demostración breve de lo importante, y le digo que no quiero escanear. Esto ya lo veremos. ¿Veis cómo ya me está reconociendo las alturas? Y le digo importar, es decir, ya tengo las ubicaciones. Este es un modelo estructural. Lo primero que veo es, fijaros, la constructibilidad. Cómo la columna sobrepasa a lo que es la viga, ¿vale? Realmente, pues la columna debería llegar a la cara inferior de la viga y la viga debería pasar por encima de la columna. Es decir, que desde el punto de vista de la constructibilidad, estoy representando la realidad, pero no estoy teniendo en cuenta ese parámetro tan importante que es la constructibilidad. Luego, otra cuestión, es decir, por ejemplo, yo tengo aquí la viga, esa viga que tengo aquí marcadita, pues fijaros cómo me llega por encima de la placa. Claro, tengo que saber cómo voy a construir esa placa. Si esa placa con vigas la voy a construir de una forma solidaria, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si la fuera a construir de cualquier otra forma, pues no sería correcto. Tendría que ver si paso la placa por encima y solamente llevo lo que es la columna hasta la cara inferior de la placa. Ese problema os lo vais a encontrar en varios sitios, ¿vale? Es decir, si debéis de tener en cuenta cuando diseñéis cómo funciona el terreno, por ejemplo, estas vigas de soporte o las vigas centradoras, si desde un punto de vista de la constructibilidad es correcto. Otro factor que debéis de tener en cuenta, fijaros como yo he cargado la estructura, voy a quitar la rejilla para que se vea mejor. Yo he cargado la estructura, voy a cargar en este momento, voy a abrir otro modelo IFC, que es el de la arquitectura. Le voy a decir que no quiero indexar y que no quiero escanear. Importo los nuevos niveles y bueno, tengo aquí el modelo de la arquitectura donde tengo la mampostería y lo tengo todo. Y yo lo primero que quiero hacer, pues voy a decir, bueno, ¿qué sistema de clasificación tengo? Pues voy a ver qué sistema de clasificación tengo. Pues fijaros, estamos con un Uniforman 1998. Este es el código, un B1016, que me está diciendo que eso es un muro exterior de ladrillo. Fantástico. Es decir, está perfectamente bien referenciado. Tengo aquí el Global ID. Cuando yo he hecho clic, tengo propiedades en ese elemento que yo he hecho clic. Me dice cuál es su área, cuál es su altura, cuál es su longitud. Materiales, no tengo definidos materiales, y tengo este otro tipo de propiedades. Es decir, por ejemplo, pues a qué nivel pertenece, cuál es la restricción en la base. Bueno, tengo diferentes propiedades, pero tener en cuenta que son las propiedades que yo he definido en el software nativo. Yo en este momento, fijaros como tengo dos modelos, el que yo tenía de estructura y el que yo tengo de arquitectura. Si yo los quiero ver los dos juntos, los tengo que federar. Por defecto, siempre tenemos este modelo federado. Yo voy a elegir el de la estructura, lo voy a administrar y le digo que lo quiero en la federación y lo guardo. Ya lo tengo en la federación. Y voy a coger el de la arquitectura, lo voy a administrar y le voy a decir que lo quiero en la federación y guardo los cambios. Y ahora voy a coger el modelo federado. Le digo cargar. Y le digo otra vez que no quiero indexar. No necesito indexar. Y bueno, fijaros, ya me he cargado el modelo. Pero ¿dónde está el modelo, verdad? Pues fijaros, no sé si veis que tengo aquí, a ver, tengo aquí una manchita. A ver si me deja anotar. Anotar aquí. Fijaros cómo tengo aquí una manchita y tengo aquí otra manchita. Esos son los modelos. De hecho, voy a seleccionar el ratón para que lo veáis. Selecciono aquí el elemento. Le voy a decir que le voy a hacer zoom al objeto seleccionado. Y fijaros cómo tengo aquí el modelo. No lo he perdido. Y tengo también el otro modelo. No sé, ya los he perdido.
Ya los he perdido. Borrar todos los dibujos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo he hecho un modelo de estructura, he hecho un modelo de arquitectura, pero lo que se me ha olvidado es darle las coordenadas correctas para que ambos modelos puedan trabajar de una manera correcta. Yo en este momento, mirad, aquí tengo uno. Hay un modelo, pero el otro no sé dónde lo tengo. Deberían estar los dos en el mismo sitio. Es decir, uno de los criterios para poder establecer la federación es que no puedo hacer los modelos por separado. Tengo que establecer un sistema coordenadas común y un norte común para que cuando digo los quiero sumar, primero que la información que me van a proporcionar los sistemas de clasificación sean coherentes, pero que luego además toda la información inherente a un proyecto, como es su orientación y su ubicación geográfica, también es coherente. Bueno, y yo creo que ya todo lo demás que podríamos ver, deberíamos verlos más adelante, pero por favor, sed muy conscientes de esa coherencia en la información, que lo más importante aquí es la información y la interoperabilidad. Y yo por mí no tendría poco más que comentar. Me quedo abierto a lo que necesitéis. Profesor, Fernando. no, muchas gracias. Ha sido muy importante el inicio pues, de lo que se va a trabajar el proyecto piloto, la continuidad y el flujo de trabajo complejos, además de toda la metodología, ¿no?, que viene por detrás de lo que es el BIM y el Lean. No queda sino agradecerle y pues nada, si hay alguna pregunta para los demás participantes, pues nos la pueden dejar en el chat y con gusto se las llegar, igual que la sesión grabada. Para quienes estén interesados, nos dejan su cuenta de correo electrónico y se la haremos llegar, así como también los enlaces de la sesión. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ti, Fernando. Yo le enviaré a Fernando unas licencias educativas. Fernando, por favor, envíame el nombre y el correo para poderle remitir, para poder hacer las licencias. Te las enviaré a ti para que tú se las remitas a ellos. Perfecto. Así Vale. quedamos. Entonces, atrás del chat guardo sus correos y les hago llegar las María, licencias. envíasela a Fernando. No es que María está poniendo ya, la dirección suya de correo. Pero vamos, si tú eres María, ¿por qué pones Jaime? Bueno, nada, Fernando, te encargas tú, por favor, de recopilar las direcciones de correo y los nombres y yo pediré que generen las licencias y te las remitiremos lo más pronto posible. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Muchas Bueno, gracias nuevamente. y a todos los que estáis ahí, sabéis que me tenéis para cualquier cosa que necesitéis. Mucho ánimo y bienvenidos a este mundo de BIM y Lean tan apasionante y que tanto falta hacer en el mundo de la construcción hoy en día. A usted nuevamente muchas gracias. Ah, Excelente tarde. vale, chao. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.